vimos la teoría del valor desde el punto de vista de la corriente objetiva. Y dijimos que ahí el valor está determinado por el trabajo, que el trabajo se puede medir por el tiempo, y luego quedamos en que ustedes iban a resolver un ejercicio. Y ahora vamos a seguir avanzando con la teoría del valor en la corriente subjetiva. Pero antes, ¿hay alguien que tenga una duda, alguna inquietud, algún comentario? Pues lo puede hacer ahora. Y buenas tardes, aquí le habla Josué. Referente a las calificaciones que se publicaron, la mía aparece SP, no sé qué significará ese nombre, esas iniciales. Pues no sé, tampoco, no, normalmente no aparecen iniciales, aparecen números. Aparecieron unas letras ahí, entonces por eso le Listo. preguntaba, porque yo sí hice el examen. NSP, eso aparece Ah, cuando uno no se presenta o lo sí, mandó tarde. ya. Estamos hablando de la cartelera virtual, ¿verdad? Así es, Sí. Vic. Ah, ya. Pues eso es lo que pasó. Pero la cartelera virtual la publiqué desde ya hace bastantes días. Esa duda la planteó el día anterior, pero no recuerdo si hay alguna persona que haya escrito mal su nombre, su número de carnet o su dirección electrónica, porque a algunos no les llegaba la calificación como una notificación del formulario, porque consignaron mal su dirección, ¿verdad? Escriben un punto, una letra, además. Por eso las publiqué de una vez en la cartelera virtual, porque ahí sí no importaba la dirección. Ahora existe la posibilidad de que alguien no haya escrito correctamente su nombre y eso podría pasar, ¿verdad? O su número de carnet. Pero recuerdo que revisé la mayor parte, hubo algunos que tenían mal escrito su nombre o su número de carnet, perdón, porque es lo que cuenta. Para nada, yo cuando usted Más me el dio la número no- de registro el número de carnet es que entonces usted me dio la nota y yo tengo la nota que usted me dio y la recibí a mi correo, pero después en esa cartelera aparecía eso. pues Por le eso estoy usted me dio diciendo, la duda. si no escuchan, Perdón. si no escuchamos, no se puede, señor. Bien. Entonces, veamos. Solo quiero ver una cosa. Solo por referencia. Dígame su número de carnet. Me habla Milik, Sí, por favor. 2023-08-960. Mendoza Triguero. Así es, trigueros, no de España, me colonizaron, pues. Pues no sé. Aquí dice Trigueros Josué Nehemías. Así es.
Mendoza Trigueros, Josué Nehemías. Su nombre sí aparece en el listado. Perdone que le moleste, disculpe por ser ahí. Es que yo sí recibí toda su información y la tengo bien clara. Escuche la pregunta. Su nombre Ujú. aparece en el listado. Ah, ok, gracias. No, 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 le estoy preguntando. Su nombre Sí, aparece en el listado de la cartelera virtual. sí aparece y aparece con esas iniciales que el compañero dice NSP, Ya, pero usted sí me envió la información donde sí había tenido una puntuación, por eso fue la pregunta que le hice. Perdón las molestias. ya. Pero sí, tiene 17 de 30. Voy Gracias, a, Lick. voy a ver de una vez ahora, ya que tenemos tiempo. Gracias, Lick. Revise, yo creo que está equivocado, porque sí, su nota aparece ahí. No le aparece NSP como usted dice. Ok, Lick, perdón. Busque, Yo vi algo mal entonces, pero disculpe. sí, Por eso fue la pregunta, disculpe si le no se, interrumpí. no se preocupe. Bien. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Si no hay dudas, entonces vamos a seguir avanzando con la segunda unidad. Como decía, estamos hablando de qué? Estamos hablando de la teoría del valor. De la teoría del valor en la corriente subjetiva. Y entonces vamos a recordar algo que hemos visto en la sesión anterior. Bien, esto es lo que teníamos en la clase anterior. ¿Se recuerdan? Decíamos que en la teoría subjetiva del valor se reconoce que hay dos valores, un valor que es asignado por el sujeto, que es un valor subjetivo, y un valor que está en los bienes propiamente, y que va a depender fundamentalmente de dos factores, la utilizabilidad y la escasez. Decíamos que los bienes valen más en la medida que tienen más utilidad, que los bienes valen más en la medida que son escasos. A mayor escasez, mayor valor. A mayor utilidad, mayor valor. Pero no habíamos hecho un ejercicio, entonces hoy vamos a hacer un ejercicio para esto. Y entonces hagamos un ejercicio para calcular el valor objetivo, porque el valor subjetivo realmente no se puede medir, igual que allá en la corriente objetiva cuando nos decían que el valor de uso era inconmensurable, pues acá el que va a ser inconmensurable es el valor subjetivo, ese no lo vamos a poder medir, porque ese depende de cada quien, como lo hemos dicho. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir y decir, yo valoro este lapicero porque fue con el que firmé el primer documento notarial. Y entonces por eso lo valora muy bien. Pero alguien más también usó un lapicero para firmar por primera vez como notario, ¿verdad? Y de repente él no valora su lapicero tanto como yo lo puedo estar valorando. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra que ese valor realmente no se puede medir. Pero el valor que sí se puede medir en esta corriente subjetiva es el valor objetivo. Entonces, veamos cómo se mide este valor objetivo. Para este ejemplo, consideremos recipientes de agua. Nosotros sabemos que el agua se puede utilizar para satisfacer necesidades, ¿verdad? Que el agua tiene utilidad y que a veces resulta ser escasa. Bueno, pues hablando de esta agua como el bien que nos va a servir de ejemplo, pues vamos a considerar las necesidades y entonces vamos a armar esta tablita entre todos, donde vamos a considerar las necesidades. Necesidades que se pueden cubrir con el agua. Y los escucho. A ver, ¿qué necesidad creen ustedes que podemos satisfacer cuando tenemos agua? Vamos a ir escribiéndolas acá. Duchas.
Saciar la sed. Baño, muy Ser. bien. Beber. ¿Qué otra? Lavar ropa. Lavar ropa, muy bien. ¿Otra más? Para cocinar. También la podemos usar El, para re- cocinar. Para... el retrete. Ah, bueno, está bien. También puede ser para... Ya no hay pozos, clic. Perfecto. Entonces, ahí estamos. Podemos hacer una lista más grande, ¿ya? Podríamos tener una lista más grande. Pero como es un ejercicio, es un ejemplo, ¿verdad? Pues nos vamos a conformar con 5 necesidades. Seguro hay muchas más, pero nosotros estas 5 vamos a considerar. Se recuerdan que hablamos en su momento de Maslow, que Maslow vino e hizo una jerarquización de necesidades y eso dio lugar a hablar de la pirámide de Maslow. Bueno, pues aquello que Maslow hizo, donde jerarquizó las necesidades, es un ejercicio que ahora nosotros vamos a hacer. Vamos a ordenar estas 5 necesidades de la 1 a la 5 en función de lo que cada quien piensa. Aquí aclaro, los números que vamos a colocar no necesariamente siempre van a ser los mismos, ¿ya? Obviamente que como son 5, son números del 1 a 5. Si tuviéramos 10 necesidades, serían números del 1 al 10. Y si tuviéramos solo 3 necesidades, serían números del 1 al 3. Pero aquí como son 5, son números del 1 al 5. Ahora, ¿cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero, cuál es cuarta, cuál es quinta? Eso depende de cada quien. No necesariamente yo voy a colocar en primer lugar la misma necesidad que todos los demás. Cada quien puede ponerle un orden distinto. Esto puede variar. Pero obviamente nosotros no podemos ponernos a hacer un cuadrito por cada uno de todos los que estamos en la clase, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un cuadrito y de repente cada quien tiene un orden distinto, de repente hay alguien que piensa que esa no es la más importante y eso no importa, puede hacer su ejercicio después haciendo su propio orden, pero aquí vamos a tener un cuadrito que va a resultar de lo que más o menos todos estemos pensando. Vamos a ver, de estas 5 necesidades, ¿cuál creen ustedes que debiera ser la primera en ser satisfecha? La de las duchas Beber para agua. baño. Beber. Beber. Necesidad Beber. fisiológica. Ahí, como bien notan ustedes, hay diferencias, ¿verdad? Porque hay quien dijo que la ducha era más importante que beber, y eso no quiere decir que hay un error, no, aquí esto es una cuestión subjetiva, cada quien ordena sus necesidades como mejor le parezca, pero para respetar lo que la mayoría ha dicho, vamos a ponerle a beber el número 1. ¿A cuál le ponemos número 2? Baño. Cocinar. Baño. Ahí Cocinar. también, ¿verdad? Cada quien da un número, pero pensemos 2. Y para respetar a los que dijeron el baño y los que dijeron lavar, démosle 4. Y entonces ya para que pregunto la última, ¿verdad? Porque no cabe duda, esta va a ser la número 5. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ordenado nuestras necesidades de la 1 a la 5, ¿ya? Eso es lo que hicimos, priorizamos nuestras necesidades. Ahora que ya las he ordenado, entonces aquí tengo otros números en esta otra tablita, donde el título es dotación. Dotación es la cantidad de agua que yo tengo. Y se necesita una dotación, y aquí están abajo los cuadritos, ¿verdad? Los cubitos, perdón, en donde cada uno es una dotación. Y para hacer sencillo nuestro ejemplo, pensemos que una dotación es la que me alcanza para cubrir una necesidad. No es de que, ay, con esta dotación podría cubrir un poquito de esta, un poquito de aquella y un poquito de la otra. No, no, no. Es una dotación, un cubo de agua para cada una de las necesidades. Por ahí de repente puede alguien decir, ah, no, pero, por ejemplo, para bañar necesitaría 2 de esos recipientes, mientras que para beber tal vez la mitad de uno. Sí, puede pasar, ¿ya? Pero no, aquí vamos a simplificarnos las cosas para efectos de nuestro ejercicio. Y entonces vamos a considerar que una cubeta de agua es la que nos permitiría bañarnos. Una cubeta de agua es la que le pondría fin a la sed. Una cubeta de agua es la que podríamos usar para lavar. Una cubeta de agua es la que usamos o necesitamos para cocinar. Y una cubeta de agua es la que usamos en el retrete, ¿ya? Solamente eso. Esto es para efecto de simplificar. Bueno, entonces, si nosotros solo tuviéramos una cubeta de agua, si solo una tuviéramos, pues ¿a qué necesidad la vamos a aplicar? Obviamente con lo que hemos dicho, la vamos a aplicar en aquella necesidad que para nosotros es la número 1, ¿verdad?
en esa necesidad, que en este caso sería beber. Si yo solo tengo una cubeta, la voy a usar para beber. Cuando yo uso esa cubeta para beber, prácticamente estoy consiguiendo de ella una utilidad. Yo le veo utilidad a la cubeta porque me permite ponerle fin a la sed. Entonces, a esa utilidad le vamos a dar un número. ¿Qué número le vamos a dar? Pues no importa qué número le demos, ¿ya? No importa qué número le demos. Cualquier número le podemos dar, cualquier número. Entonces, pensemos en un número que le vamos a asignar, pero si hacemos números muy grandes, después nos puede complicar la matemática, ¿verdad? Entonces pensemos en un número de 1 a 10, podría ser cualquiera, como les dije antes, podría ser 100, podría ser 1000, podría ser 199, podría ser 2515, no importa cuál, pero nosotros vamos a usar números del 1 al 10 para que nuestros cálculos sean así, más rápidos, ¿verdad? Bueno, entonces, a esta primer cubeta que la vamos a usar para beber, le reconocemos una utilidad y le vamos a dar un número. ¿Qué número le daríamos? Igual, cada quien le puede dar un número distinto y eso no afecta en nada. Pero como es un ejercicio para la clase, pues démosle un número, pongámonos de acuerdo en un número. Cada quien podría darle cualquier número, no importa, pero démosle un número. 8. 8, muy bien. 8 es la utilidad que yo le reconozco a esa primer cubeta. Bueno, solo tenía una cubeta, ¿verdad? Ahora imaginémonos que tengo 2 cubetas. Como tengo 2 cubetas, la voy a usar para cubrir mi segunda necesidad. Mi segunda necesidad es cocinar. Yo voy a usar la segunda cubeta para cocinar. Esa segunda cubeta también tiene utilidad, obviamente, pero es seguro que la utilidad de la segunda cubeta no es igual a la utilidad de la primera cubeta. ¿Y por qué no es igual la utilidad si las 2 cubetas son iguales y agua tienen las 2? Porque la primera la usé para la necesidad más importante y la segunda la estoy usando para la segunda necesidad. Tiene menos importancia. Entonces, también la cubeta tiene menos utilidad. Entonces, tengo que asignarle utilidad a la segunda cubeta, pero, insisto, esta segunda cubeta no puede tener de utilidad 8. No puede tener más de 8, porque no está siendo utilizada para una necesidad número 1, sino para una necesidad que yo he colocado en un segundo orden. ¿Qué utilidad creen ustedes que le puedo colocar acá? Y otra vez, cualquier número, pero ahora sí ya hay restricciones, ¿verdad? Porque no puede ser igual a 8 ni mayor que 8. ¿Qué número le damos a esta segunda cubeta? Un 6, ¿no? 6. Vaya, démosle un 6, pues. Ahí está. Bueno, eso pasa si yo solo tengo 2 cubetas. Pero si lograra una tercer cubeta de agua, la voy a usar en la tercer necesidad, que es el baño, la ducha. Ahí voy a usar la tercer cubeta. La tercer cubeta también es útil, ¿verdad? ¿Y por qué es útil? Porque me permite satisfacer una necesidad. Por eso es útil. Pero obviamente, como la estoy asignando en una necesidad que va en tercer grado, pues entonces no puede tener la misma utilidad que tuvo la cubeta 1 y la cubeta 2. ¿Qué utilidad le puedo poner a esta tercer cubeta? 4. Bien, pongámosle 4 entonces. Tenía que ser un número menor que 6, ¿verdad? Porque no puede ser 6 o mayor, sino menor. Igual podía ser 5, podría ser 4,5, podría ser cualquiera, no importa acá. Estamos manteniendo un orden de ir disminuyendo de 2 en 2, pero igual podríamos tener una diferencia menor, una diferencia mayor, no importa, ¿ya? Lo que importa es que los números sean menores que el que está arriba. Bien, ahora esto quedaría, si yo solo tuviera 3 cubetas, pues ahí estaría todo, ¿verdad? La necesidad 4 y la necesidad 5 no las podría satisfacer, porque solo tengo 3 cubetas. Me quedaría entonces con la unidad 4, con la necesidad 4 que es lavar. No podría lavar porque ya no tengo agua. No podría echar en el retrete porque ya no tengo agua. Las necesidades 4 y 5 no las podría satisfacer porque solo tengo 3 cubetas. Pero si considera una cuarta cubeta, entonces esa cuarta cubeta la voy a usar obviamente en la cuarta necesidad, que en este caso es lavar. Esa cubeta tiene utilidad,
porque me va a permitir lavar, tiene utilidad. Pero obviamente otra vez, la utilidad que yo le reconozco a esa cubeta es menor que la utilidad que tuvieron cualquiera de las 3 cubetas anteriores, porque por eso la estoy aplicando en la cuarta necesidad. ¿Qué utilidad le podríamos dar a esta cuarta cubeta? 3.5, ¿no? Podría ser, para variar. Sí, podemos ponerle 3.5, de acuerdo. Solo que le voy a poner solo 3. Podríamos ponerle 3.5, no habría ningún problema en eso. Lo que pasa es que entonces empezamos a usar decimales en nuestras operaciones y para evitar eso, mejor pongámosle un número entero, ¿ya? Pero cabal, podría ser 3.5 y no habría problema. Bien, entonces ahora tenemos nuestra quinta cubeta. Si conseguimos la quinta cubeta, la usaríamos en la necesidad menos importante que hay, que es en el retrete. A esta cubeta le reconocemos utilidad. Le reconocemos utilidad, pero menor que la que tenían las anteriores. Ahora, ¿qué utilidad le podríamos poner? 2. 1. 2. 1, 2, no importa, pongámosle 1, así nos hace más chiquita la operación. Bien. Entonces, se dan cuenta que he puesto la utilidad de cada porción. La utilidad de cada porción es lo que me da lugar a hablar de las utilidades parciales. Entonces, cada uno de estos números que he consignado, 8, 6, 4, 3, 1, son las utilidades parciales. Algo así como lo que ocurre con los exámenes, ¿verdad? Hubo ya un primer examen parcial que solo cubre una parte del curso, luego hay un segundo examen parcial, cubre otra parte del curso. Igual como en los exámenes, aquí se habla de utilidades parciales. Entonces, estas son las utilidades parciales. Cuando yo vengo y sumo todas las utilidades parciales, consigo la utilidad total, ¿ya? Y en este caso, la utilidad total es 22. 22 resultó de sumar todas las utilidades parciales. 8 más 6 más 4 más 3 más 1 me dio 22. 22 es la utilidad total. ¿Y la utilidad parcial? 8, 6, 4, 3, 1. ¿Entendido todo al momento? Sí, licenciado. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hacer el cálculo de la utilidad marginal. Y en esto hay que aclarar qué significa utilidad marginal. ¿Qué es utilidad marginal? La utilidad marginal es la utilidad que corresponde a la última porción de un bien, ¿ya? La utilidad que corresponde a la última porción de un bien es a la que conocemos como utilidad marginal. Porque la palabra marginal quiere decir al final, a lo último. Por ejemplo, si yo digo, yo vivo en el área marginal de la ciudad de Guatemala, quiere decir que no vivo en la zona 1, no vivo en la zona 9, no vivo en la zona 10, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vivo si no vivo en esas zonas? Pues vivo en los márgenes, en las orillas. Igual cuando hacíamos márgenes en las hojas, ¿verdad? Los márgenes son lo que está a las orillas de la hoja. Bueno, pues igual ocurre acá. La utilidad marginal es la utilidad de la última porción. Entonces, pensando en eso, si yo solo tuviera una porción de agua, ¿de cuánto sería la utilidad marginal? De 8. De 8, ¿ya? De 8. Porque esa 1, así como es la primera, es la última, ¿verdad? Porque solo tengo una. Entonces, en ese caso, esa utilidad marginal sería de 8. Y si yo solo tuviera 3 porciones, por ejemplo, si yo solo tuviera 3 cubetas de agua, ¿de cuánto sería la utilidad marginal? ¿18, no? 18. De 3. Ya. Recuerden que es la utilidad marginal. He dicho, la utilidad marginal es la utilidad de la última porción. ¿De 4? De 4 sería.
porque la última porción es esta 3 y la utilidad de la última porción es 4, entonces la utilidad marginal sería 4. Y si yo tuviera 4 porciones, ¿ya? Tuviera 4 porciones, ¿de cuánto sería la utilidad marginal? De 3. 3. Pero tengo 5, ¿verdad? Y como tengo 5 porciones, ¿de cuánto es la utilidad marginal? De 1. De uno. De 1, muy bien. Bueno, ahora que ya hemos encontrado la utilidad marginal, pues vamos a decir que la utilidad marginal, al final de cuentas, combina los conceptos de utilidad y de escasez de los que hemos estado hablando. ¿Se dan cuenta? La utilidad marginal es utilidad, obviamente, ¿verdad? Es la utilidad del bien, pero no de cualquiera, sino de la última porción. Pero la utilidad marginal, se dan cuenta ustedes que iba decreciendo, ¿verdad? En la medida que íbamos bajando, en la medida que íbamos aumentando nuestras porciones de agua, la utilidad marginal iba decreciendo. ¿Se recuerdan que cuando les pregunté cuál sería la utilidad marginal si solo tuviera una unidad? Me dijeron 8. Y ahora que tengo 5 unidades, la utilidad marginal es 1. ¿Se dan cuenta cómo la utilidad marginal, en la medida que yo voy teniendo más bienes, la utilidad marginal se está haciendo cada vez más chica? Se dan cuenta de eso, ¿verdad? A mayor cantidad de bienes, la utilidad marginal se hace más chica. La utilidad marginal, entonces, no solamente me muestra la utilidad en sí, sino también refleja lo que está pasando con la abundancia o la escasez de un bien. Porque si la utilidad marginal es pequeñita, quiere decir que hay abundancia. Si la utilidad marginal es grande, quiere decir que hay escasez. ¿Se dan cuenta? La utilidad marginal es el reflejo de la utilidad y de la escasez, los dos factores que determinan el valor de un bien. Por eso, la utilidad marginal es la que me permite medir cuánto vale un bien, ¿ya? La utilidad marginal es la que me dice cuánto vale un bien. Utilidad marginal es igual a valor, entonces, en otras palabras. Dicho esto, entonces, pregunto, teniendo 5 porciones de agua, ¿de cuánto es la utilidad marginal? 1. ¿Cuánto vale cada porción entonces? ¿Cuánto vale cada porción de agua? 22. Como 4.4. Acabo de decir que la No. utilidad marginal es el valor de los bienes, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale un bien? ¿Cuánto vale una porción de agua si la utilidad marginal es 1? ¿Tiene un valor de 1? 1, sí, efectivamente 1, ¿ya? Y para hacerlo sencillo, voy a borrar aquí 2 solo para que... Aquí cambiaron las circunstancias. ¿Qué tenemos? Ya solo tenemos 3 porciones de agua. Solo 3 vamos a tener. Bueno, ahora que tengo 3 porciones de agua, ¿cuáles son las utilidades parciales? 4. 8, 6 y 4. Muy bien, 8, 6 y 4. ¿Cuál es la utilidad total? 18. 8, ¿verdad? Muy bien. ¿Y de cuánto es la utilidad marginal? 4. ¿Y cuánto vale cada cubeta de agua? 4. Y si tengo 3 cubetas de agua, ¿cuánto valor tengo en las 3 cubetas? 18. 4 por 3, 12. Muy bien. 4 vale cada una, ¿verdad? Y tengo 3, 4 por 3, 12, ¿ya? 18 es la utilidad total, no el valor que encierran las 3 porciones de agua. Las 3 porciones de agua encierran como valor 12.
La utilidad total es otra cosa, esa sí es de 18. Muy bien. ¿Alguna duda? No. Gracias. Bueno, pero regresemos a los números que habíamos puesto antes. Aquí habíamos puesto un 3 y aquí habíamos puesto un 1. Y así es como estábamos, ¿verdad? Muy bien. Veamos otra cosa más. Imaginémonos que solo hay 5 necesidades que se pueden satisfacer con agua. Solo 5 necesidades, ¿ya? Ya no hay una sexta, no existe una sexta. Por ahí alguien puede decir, pero yo bien podría usar el agua para regar, para lavar el patio, para bañar al perro. Sí, es cierto. Hay muchas otras posibilidades. Pero en nuestro ejemplo, solo hay 5 necesidades que se pueden atender y las 5 están cubiertas, ¿ya? Las 5 están cubiertas. Si consideramos una sexta porción de agua, ¿qué utilidad tendría la sexta porción? Cero. Cero. Sí, ¿verdad? Porque tiene que ser un número menor que 1. Pero es que veamos, si decimos que ya no necesito agua, si no la necesito, ¿será que la veo útil? Sería un excedente. No. Ya sería algo innecesario. No es necesaria, no tiene utilidad. Lo que necesitamos tiene utilidad, lo que no necesitamos no tiene utilidad. Entonces, si no tiene utilidad, ¿qué número va ahí? Cero. Cero, ¿verdad? Cero sería. Si yo recibiera una sexta porción de agua, diría, ¡hala, pero ¿y esta sexta porción de agua para qué la puedo usar? Ya no me sirve para nada. Ah, no sirve. No sirve. No tiene utilidad, dicho más apropiadamente, ¿verdad? O sea, la utilidad es cero. Vaya, imagínense, si yo tengo 6 porciones, sé que la utilidad de la sexta porción es 0. ¿De cuánto sería mi utilidad total? Con 6 porciones de agua. De 0. 5. 0. ¿La utilidad total? 22, ¿no? Sería siempre 22. Sería siempre 22, porque a este 22 habría que sumarle 0 y sigue siendo 22. La utilidad total sería 0. Perdón, 22, ya estoy confundiendo. 22 la utilidad total. Ahora, ¿cuánto valdría cada porción de agua? 1. 1. 1. ¿Y cuánto es la utilidad marginal? 1. 1. ¿Cuál era la utilidad de la sexta porción? 0. 0. Utilidad marginal es la utilidad de la última porción. 0. Entonces, ¿de cuánto es la utilidad marginal? 0. 0, muy bien. Ahora, si yo quiero sumar cuánto valen mis 6 cubetas de agua, ¿cuánto valen mis 6 cubetas de agua? 0. 0, ¿verdad? Porque 6 cubetas de agua, 0 cada una, 0. Nos damos cuenta de aquello que explicábamos en la clase anterior de la paradoja de Smith, ¿verdad? Es increíble que cuando tengo una cubeta, yo le reconozco un valor de 8. Y cuando tengo 6 cubetas, como hay abundancia, pues resulta que realmente no tengo valor, ¿ya? Mi valor desapareció por la abundancia. Eso es la paradoja de Smith que habíamos hablado en la clase anterior. Lick. Diga. Eso sería también como una forma de decir la inflación, ¿no? De que cuando hay tanto de mucho ya deja de valer. La inflación es el aumento de los precios, ¿ya? Eso es la inflación, el aumento de los precios. No, pero por ejemplo en una moneda, o sea, eso suele pasar. Estamos hablando de la depreciación, que las monedas pierden poder de compra. Sí, pierden poder de compra. Pero no es exactamente eso, ya es, algo podríamos encontrar de semejante, pero no es exactamente lo mismo.
Pero sí, las monedas pierden poder de compra cuando hay un proceso inflacionario. O poder adquisitivo también. Así es, comprar es adquirir. Muy bien, poder adquisitivo. Bien. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, entonces ya habíamos tomado una captura antes, ¿se recuerdan? Sobre la última diapositiva. Y aquí tenemos los dos ejercicios en donde ya ustedes seguramente, entendiendo que son bien responsables, ya hicieron el de la izquierda. Y con lo que hemos visto ahora podemos hacer el ejercicio de la derecha, ¿ya? Ahora ya podemos hacer el ejercicio de la derecha. Entonces, les encargo que hagamos el ejercicio de la derecha para ir fortaleciendo los conocimientos que hemos estado estudiando. Si no tenemos duda, bueno, pues entonces ahí estaríamos concluyendo con la segunda unidad del proceso económico. Les encargo que hagan los ejercicios y si tienen dudas las puedan plantear en la próxima clase. Y ahora dejamos atrás nuestra segunda unidad y comenzamos el estudio de la tercera unidad del curso. Si no hay dudas, si no hay inquietudes, entonces avanzaremos con nuestra tercera unidad. ¿De qué trata nuestra tercera unidad? En nuestra tercera unidad lo que vamos a estudiar son las ramas de la economía. Las ramas de la economía. Ahora, ¿a qué se refiere eso que llamamos las ramas de la economía? Bueno, pues al hablar de las ramas de la economía es algo así como que lo que estoy viendo es que la economía es una ciencia, ¿verdad? Y estoy frente a un bosque. Y en ese bosque cada uno de los árboles que yo veo es una ciencia. Y hay un arbolito ahí que hasta le hemos puesto los billetes para mostrar de que es el de la economía. Este es el árbol de la economía. Y este arbolito ha ido creciendo tanto que poco a poco podemos identificar que ahí ya tiene 3 ramas. ¿Y cuáles son las ramas de este arbolito? Las ramas de la economía son, primero, la economía descriptiva. Ahora, ¿qué hace la economía descriptiva? La economía descriptiva lo que nos va a hacer es constatar los fenómenos económicos. Y cuando los constata, cuando nos dice cómo son los fenómenos económicos, prácticamente nos proporciona información como qué pasó, cuándo fue, dónde fue, quiénes participaron, cómo fue. Esa información es la que consigo con la economía descriptiva. La economía descriptiva contiene conocimientos que nos ayudan a contestar preguntas como qué pasó, cuándo fue, dónde fue, quiénes participaron, cómo fue. Esas preguntas se responden con la economía descriptiva. Bien, entonces voy a buscar acá una imagen para mostrar algo al respecto. Entonces, por ejemplo, voy acá. Ahorita les presento una imagen. Esta es una imagen que acabo de conseguir acá en el internet y solo es para efectos de que nos formemos una idea. Entonces voy a compartir esta imagen. No es algo que recién encontré. Ahorita lo busqué, lo encontré en Prensa Libre, que no necesariamente es reciente, ¿verdad?
pero es una información que nos puede servir. Es una noticia que hace referencia al envío de remesas familiares. Y a nosotros lo que nos importa realmente no es tanto la publicidad que hay ahí, sino la gráfica propiamente. Entonces centramos nuestra atención en la gráfica. Esa es la que vamos a ver. Y esta gráfica lo que contiene son conocimientos económicos. Vamos a ver si la puedo ampliar un poquito para que sea más fácil de distinguir. Entonces, la gráfica lo que tiene es alguna información, algún conocimiento de carácter económico. Entonces, por ejemplo, ¿qué información es la que yo tengo acá? Logro conocer información que me ayuda a contestar aquellas preguntas. ¿Se recuerdan cuáles eran las preguntas? ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué pasó? Ah, pues aquí lo tenemos. Vean, ¿qué pasó? Pues aquí tenemos el 2013 al 2019. Esto está bien atrasado porque realmente ya hay información del 2022, pero es como solamente es para entender nuestros conceptos, nos sirve. Entonces, aquí lo que nos puede mostrar es que cómo va aumentando la cantidad de remesas, ¿verdad? Que se reciben en el país, el ingreso de divisas por remesas, cómo va aumentando. Y realmente si nosotros tuviéramos el año 20, 21 y 22, lograríamos ver que aquí se viene bien para arriba la gráfica, pero aquí en este caso lo que encontramos solamente tiene esto. Bueno, pues esta gráfica nos dice información que permite contestar las preguntas que antes hemos visto, ¿verdad? Hemos preguntado, por ejemplo, ¿qué pasó? Pues eso es lo que ocurrió. Hay un aumento sostenido en las divisas. ¿Cuándo fue? Pues también esa información de cuándo fue se desprende de la gráfica, ¿verdad? Ahí tenemos los años en los que eso ocurrió y podemos decir que eso ocurrió del 2013 al 2019. ¿Qué otra pregunta tenemos por allá? Pues resulta que otra pregunta es ¿dónde ocurrió? ¿Y dónde ocurrió esto? ¿Qué contestamos nosotros con base a la información que hay en la pantalla? Acá en Guatemala. Sí, muy bien, en Guatemala. ¿Quiénes participan? Pues definitivamente participan los guatemaltecos que han migrado y que se han establecido en los Estados Unidos y que mandan sus remesas para las familias guatemaltecas que reciben acá, ¿verdad? Entonces, esos son los sujetos, esos son quienes participan. ¿Y cómo ha sido? Pues el cómo ha sido también lo conocemos ahí, ¿verdad? Como ya antes dije, pues cómo ha sido el comportamiento del ingreso de remesas, pues ha sido con una tendencia creciente. ¿Se dan cuenta? La información que he conseguido de esta gráfica lo que implica es conocimiento. Aquí hay conocimientos y son conocimientos económicos, son conocimientos que forman parte de la economía. Esos conocimientos que forman parte de la economía, ¿de qué rama son? Son de la economía descriptiva. Y lo que nos hace es constatar lo que ocurre con este fenómeno económico. Eso es lo que nos hace esta gráfica. Entonces, con eso muestro información que me ayuda a poder contestar las preguntas que antes teníamos en la presentación. Y ahora vamos de vuelta a la presentación. Bien, entonces, como decíamos, eso es la economía descriptiva. Constata los fenómenos y nos ayuda a contestar preguntas como qué pasó, cuándo fue, dónde fue, quiénes participaron, cómo fue. Ahora, estas preguntas, si se dan cuenta, realmente se pueden contestar sin mucho conocimiento científico, porque lo único que necesita una persona es ir registrando, ¿verdad? En una tablita cuántas divisas entran. Igual podría ser algo con relación al comportamiento del precio de la gasolina, por ejemplo, y paso todos los días por la gasolinera, en una tablita voy escribiendo el día de hoy, tanto, mañana tanto, y así cada día. Realmente estos conocimientos a veces se consideran como precientíficos, porque estos conocimientos realmente los podemos adquirir simplemente por estar en la cotidianidad. Son conocimientos precientíficos. Ahora, hay otro tipo de conocimientos que son un poquito más complejos, y estos van a estar ya no en la economía descriptiva, sino en la teoría o análisis económico. La teoría o análisis económico es una segunda rama de la economía.
Esta segunda rama va a contestar una pregunta que es mucho más compleja y es ¿por qué? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué es la pregunta más difícil? Contestar qué, cuándo, dónde, cómo son preguntas fáciles de responder, pero decir por qué pasan las cosas, eso ya es más complicado. Porque cuando uno tiene que contestar por qué, quiere decir que debe explicar la causa que produce un efecto. Y si uno está hablando de las causas que producen efectos, quiere decir que está hablando de leyes científicas. Entonces, las preguntas de la economía descriptiva realmente las puede contestar casi cualquier persona con algún pequeño conocimiento, pero la pregunta de la teoría o análisis económico ya solamente se puede contestar si tengo el conocimiento científico propiamente, si tengo el conocimiento de las leyes. Este es un conocimiento científico propiamente. El anterior era precientífico. Ahora alguien podría decir, entonces el más importante es el de la teoría o análisis económico, mientras que el de la economía descriptiva no. ¿Por qué? Porque uno es precientífico y el otro es científico. Sí, pero si uno no existe, el otro tampoco podría existir. Es algo así como que dijéramos nosotros, ay, en este mundo debieron desaparecer los hombres prehistóricos, ¿verdad? Esos prehistóricos no debieron existir. Sí, pero si no hubieran existido los prehistóricos, no existiríamos nosotros, ¿verdad? Entonces, los prehistóricos fueron importantes porque son los que dieron lugar a que nosotros existiéramos. Igual ocurre acá. Los precientíficos, puede ser que los reconozcamos con poca importancia, pero resulta que sin ellos no se hubiera llegado a tener los conocimientos científicos. Entonces, no podemos despreciar a los conocimientos de la economía descriptiva, porque al final de cuentas son los insumos que permiten en algún momento construir a la teoría o análisis económico. Esta teoría o análisis económico de la que estamos hablando se va a preocupar por dos ramas, tiene dos partes. La teoría o análisis económico tiene dos partes. Una parte es la microeconomía y otra parte es la macroeconomía. Microeconomía y macroeconomía. ¿Qué es microeconomía? Microeconomía es la parte de la economía que estudia el comportamiento de los agentes económicos. Microeconomía es la parte de la teoría o análisis económico, la parte de la teoría o análisis económico que estudia el comportamiento de los agentes económicos. Eso es la microeconomía. Y aparte de la microeconomía, pues vamos a hablar también de la macroeconomía. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía es la parte de la teoría económica que estudia el comportamiento de los grandes agregados económicos. Entonces, por ahora, que nos quede claro que la rama llamada análisis o teoría económica tiene dos partes. Una es la microeconomía y otra es la macroeconomía. Microeconomía y macroeconomía son las dos partes en que se divide esta rama que ahora estamos estudiando. Vamos a estudiar cada una de esas dos partes en nuestra próxima clase. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Sí, Josué. Le perdone, ¿podría repetir el estudio de la macroeconomía, por favor? Las dos se definen igual, ¿verdad? Las dos dice son parte de la teoría o análisis económico. Así comienzan las dos. Parte de la teoría o análisis económico que estudia. La diferencia está en esa partecita final. La microeconomía estudia el comportamiento de los agentes económicos. Y la macroeconomía estudia el comportamiento de los grandes agregados económicos. Bien. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bien. Si no hay dudas, entonces les agradezco la atención